Buenas noches. Gracias a Dios por los talentos que Él nos da, que son para alabar su nombre siempre y para bendición nuestra también. Esperamos que Dios haya hecho un milagro con nosotros durante estos días. Increíblemente ya estamos a la mitad de la semana. Estamos miércoles y nos acercamos al día de reposo, al día del Señor, al Señor de los milagros. Bueno, ya hemos entendido que todos queremos un milagro, pero más importante que un milagro es el Señor de los milagros. Hemos aprendido que un milagro es la demostración del carácter de Dios cuando una persona se transforma siguiendo el carácter de Cristo. También hemos entendido que Dios no se ha detenido de hacer milagros. Sin embargo, el día viernes tenemos que analizar eso que acabamos de decir. Pero hasta el momento, todo el tiempo, Dios siempre ha hecho milagros y lo seguirá haciendo. Pero como todo, tiene un fin también. ¿Cómo se hacen los milagros? Pues aprendimos que a través de nuestro testimonio, nuestra vida convertida va a dar a luz otra vida convertida. Nuestro testimonio va a ayudar mucho a eso. Los milagros nos ayudan a servir, a acercarnos a otros, a hablar a otros, compartir con otros, ministrar a otros, porque el ciclo de beneficencia de Dios debe seguir su camino. Además, Dios todo lo multiplica. Y aunque pensemos que es pequeño, Dios lo va a hacer grande. Grande es en el reino de los cielos. Y bueno, hemos aprendido también que gracias al poder del Espíritu Santo, nosotros podemos realizar todos estos milagros. Una vida se ha acercado a Dios a través del bautismo es una vida que recibe el perdón de los pecados y el poder del Espíritu Santo. Y este poder del Espíritu Santo es usado en nuestra vida para que Cristo resplandezca en nuestra vida y no nosotros, no nuestro egoísmo, no nuestros planes, no nuestros sueños, sino el plan de Dios, el sueño de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La transformación del carácter es lo más necesario en esta época que en cualquier otra. Cristo está a las puertas y todo aquel que quiera ir con Jesús necesita del poder del Espíritu Santo para vivificarse, para entrar en la vida que Dios quiere. Yo me aterro cuando algunos me dicen alegremente que se han ido a Disney, se han ido a varios otros lugares de este país, de aquí de Estados Unidos. ¿Qué otros lugares nos comparten? Bueno, mejor no digo, porque si no, no vamos a sentir mal. Pero yo sí me siento mal, no porque no vaya, sino porque hay otros lugares interesantes en los que podemos ir, como el arca que está en Kentucky. ¿Por qué? Porque estos son los lugares que nuestros hijos necesitan aprender y nosotros también. Son lugares que nos recuerdan el poder de Dios. Recuerden ustedes que para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo es necesario arrojar todo el pecado que tenemos. Todos los gustos, las preferencias mundanales tienen que salir de nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda llenarnos. Y cuando usted hace la evaluación, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Uno hace la evaluación, a veces gastamos tanto en ciertas cosas y que eso hubiese ido para el ministerio de la iglesia, para llevar paz, para llevar el mensaje, para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Cuando lleguemos a ese razonamiento de dirección, entonces el crecimiento en el Espíritu Santo habrá hecho de nosotros una persona distinta, una persona diferente, una persona con propósitos claros, una persona que se dirige al reino de los cielos, una persona que no piensa en este mundo, sino que piensa en el mundo venidero, en el eterno. Y pues bueno, como todos todavía estamos en pecado aquí en este mundo, vamos errando, pero vamos aprendiendo y vamos cambiando y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y ese debe ser nuestra mayor alegría, que a pesar de que nos equivocamos, Dios siempre nos llama
para que nosotros corrijamos el camino. Si tantos milagros se han hecho y todos ellos con respecto a la salud, entonces nos quedaba una pregunta, ¿verdad? ¿Qué será primero? ¿Sanar o salvar? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, vamos a evaluar los conceptos. En primer lugar, ¿qué cosa es salud? Salud es un estado de completo bienestar. Y este bienestar tiene que ver con lo físico, con lo mental y lo social. Aunque lo dividimos así por asuntos no académicos, sino por asuntos para que se pueda entender, entendible, se haga de manera entendible, se tendría que ser físico, mental y social. Sin embargo, el ser humano es todo uno. Porque cuando alguien le pise el pie a usted, el cuerpo nomás duele, pero el alma no, ¿verdad? Sus pensamientos no le duelen. Cuando muere un familiar suyo, las lágrimas salen ¿por qué? ¿Y la tristeza dónde se da? Pero como si pensamos aquí como griegos, entonces solamente el cuerpo llora sin sentido, ¿no? Porque la mente está en otro lugar. Eso es totalmente falso. Ese dualismo que se vende mucho en realidad es una falsedad increíble. El ser humano es uno solo. Y podríamos, para asuntos y beneficio educativo, dividirlo entre lo físico, lo mental y lo social. Pero el ser humano son esas tres cosas. Y esas tres cosas tienen que ir juntas. Porque cuando está triste, hasta el mismo cuerpo cambia. Cuando está alegre, el mismo cuerpo cambia. Las emociones, los sentimientos, el lado físico, etcétera, todo está junto. Así que la salud sería el estado de completo bienestar entre lo físico, lo mental y lo social. No es apenas la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien, eso es salud. ¿Qué sería entonces enfermedad? Bueno, la enfermedad es esa condición de sufrimiento y deterioro como parte de nuestra naturaleza pecaminosa y también por la desobediencia a las leyes de Dios. Toda desobediencia a la ley de Dios trae consecuencias. Toda. Tanto en lo moral, que tiene que ver con lo mental, afecta a lo físico. Aquel que tiene el vicio del alcohol lo afecta emocionalmente, lo afecta mentalmente, lo afecta físicamente. Pero esa desobediencia a las leyes de Dios trae enfermedad. ¿Y qué cosa es la enfermedad? Es esa condición de sufrimiento y deterioro. Pero supongamos que no somos alcohólicos ni drogadictos. Sí, pero el cuerpo mismo, en el tiempo que va ocurriendo, que va pasando la vida, la vejez o se aleja o se acerca. Y la vejez la hemos denominado entre los seres humanos como algo donde como la etapa anterior a la muerte. Sin embargo, a veces uno muere joven también, ¿no? Por distintas ocasiones. Pero naturalmente en el proceso de la vida es lo que la mayoría piensa o cree. Y lamentablemente la enfermedad llega a todos, por cuanto todos somos pecadores. Nos llega. Bueno, entonces ya hemos visto qué es la salud, qué es la enfermedad, y aquí esta cita dice algo interesante. La enfermedad, el padecimiento y la muerte no es algo que Dios haya creado en el ser humano. No, todo esto es obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye y Dios es el que restaura. ¿Quién es el que piensa siempre en destruir? Satanás. Ese es su trabajo, ese es su propósito, destruir lo creado por Dios. Toda acción destructiva, entonces, ¿de quién vendrá? Del enemigo. Siempre trata de destruir todo lo que Dios
ha hecho. Así que la enfermedad, el padecimiento y la muerte, estas tres cosas, son obra ¿de quién? Del enemigo, de Satanás. Muy bien, entonces, ¿la enfermedad es obra de Satanás? Sí, es una condición que nos conduce ¿a dónde? A la muerte. ¿La muerte es una condición que Dios inventó? No, la muerte es algo que Satanás trajo con el pecado, para que todos muramos. El propósito de Satanás es hacernos daño para morir. Ese es su propósito, ese es su lema. ¿Dios creó el bien y el mal, como dicen los orientales, el yin y el yang? No, Dios creó el bien y es autor del bien y siempre trabaja para restaurar el bien en los seres humanos. No existe tal filosofía en la Biblia, pero algunas personas estudian esto y creen que eso es así, que el bien y el mal fueron creados por la misma persona, lo cual es falso. Entonces, ¿qué es la sanación? Si ahora ya comprendemos los dos lados. Bueno, déjenme leerles esta cita. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. ¿Usted se ha mordido la uña alguna vez? ¿O la uña se salió de su lugar? Sí, ¿verdad? ¿Le volvió a crecer? Usted se corta el cabello, ¿le vuelve a crecer? Si se corta con una navaja por equivocación en la pierna, en el brazo, en algún lugar, ¿sana o no sana? Bueno, eso es lo que está diciendo. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios, porque Dios siempre restaura. Muy bien. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Así que no vayan a pensar que el enemigo quiere darles vida, sino que al contrario, es Dios el único que puede otorgar vida. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Amén. Ahí está, vamos calentando, ya vamos calentando. No sé, ¿cómo se dice en mexicano? No se agüite. No tenga miedo. Diga, exprese, amén, gloria a Dios. Diga, exprese, muévase, diga, hable. No se quede inerte. Alégrese de las cosas divinas. Dígale a su cuerpo, reacciona. ¿Entendé, Kichu Manachu? Ari, muy bien. Segunda cita. Las cosas de la naturaleza, escuchen bien, las cosas de la naturaleza son bendiciones de Dios. Claro, por eso nosotros comemos las galletitas estas de la tienda, ¿no? No, pues eso no es natural, güey. Las cosas de la naturaleza son bendiciones ¿de quién? Bendición de Dios. ¿Provistas para qué? Para promover la salud del cuerpo, la mente y el alma. Las cosas de la naturaleza. ¿Cuánto de porciones verdes come usted en su plato? Debería ser casi la mitad. Bueno, vamos con este texto. La naturaleza es el médico de Dios. El aire puro, la alegre luz del sol, las hermosas flores y los árboles. En otro momento, quizás no sé cuándo, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo antes, mejor. Averigüe usted por qué la luz del sol viene en grados Kelvin, cerca de 4700 grados Kelvin, que quiere decir que no es ni tan blanca ni tan amarilla. Llega hacia el planeta Tierra y cómo es que esa luz se convierte en azul. Y no me diga que es por las nubes.
¿Cómo es que eso se vuelve azul? Y luego llega verde las plantas. ¿Cómo hace ese cambio? Bueno, no se lo voy a explicar ahorita, pero en algún momento se lo tendré que explicar. Pero esto es lo hermoso de la naturaleza. El aire puro, la luz del sol, las hermosas flores, los árboles, los huertos y los viñedos. Y el ejercicio al aire libre practicado en ese ambiente son elementos que dan ¿qué cosa? Que otorgan ¿qué? Salud. Queremos salud en el gimnasio. Queremos salud con unas cápsulas de proteína. Todos estos elementos naturales son el elixir de la vida. La única medicina que necesitan muchos inválidos es la vida al aire libre. Y yo les felicito porque en este país se da mucho espacio al área verde. Usted tiene front yard y tiene backyard. Tiene espacio para salir, que las hormigas te piquen, espantar a las avispas, ver cómo crecen las flores. Hermano, usted está casi en el cielo, si no fuera por el pecado. Pero en otras ciudades, en la ciudad que yo crecí, el único jardín que teníamos era una maceta. Era fácil de podar, pero era lo único verde que teníamos ahí. Ejerce una influencia poderosa en la vida, en la sanidad de las enfermedades causadas. ¿Por qué? ¿Por qué uno se enferma? La vida cómoda, la vida encorvada en la cama viendo televisión, el cuello ya está así ya, formado de tanta televisión. Esa clase de vida que debilita y destruye las fuerzas físicas, mentales y espirituales. La televisión nos arruina la capacidad de reflexionar. Cuando nos piden una pregunta de razonamiento no sabemos explicar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo solo estamos viendo y estamos escuchando. Y no usamos el cerebro para pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y sacar soluciones. Y pensar en Dios, cuán grande es, qué debo hacer. No hay reflexión, porque todo el tiempo estamos distraídos. Satanás ha hecho todo un ciclo de desgracia en nosotros. Nos empuja un problema y ese problema trae otro. Ha hecho otro ciclo. Y estamos envueltos en ese juego tratando de solucionarlo por nosotros mismos, sin lograrlo. Sin la ayuda de Dios, eso va a ser imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Una persona que fue educada entre ladrones, ¿podrá entonces encontrar el amor de Dios? Claro, porque para el Espíritu Santo todo es posible. Una persona solamente puede educar en el carácter de un niño hasta los 8 años de edad. Hasta los 8 años de edad se forma el carácter. ¿Y qué tal si nunca tuvo ese privilegio? El siguiente paso es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede regenerar un corazón pecador. Solo el Espíritu Santo. Entonces, no hay ningún problema. Podemos ser regenerados por el Espíritu Santo. Si queremos, hay un amén. Entonces, ¿qué cosa sería la sanación? La sanación es el proceso de restauración ¿hacia dónde? Hacia la salud. Cuando queremos sanación, quiere decir que no queremos estar enfermos y queremos llegar al estado donde todo, el físico, lo mental, lo social, todo está totalmente completo, está estable, hay un bienestar. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 11. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 11 dice, y este es uno de los milagros que Jesús hizo en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ¿dónde? Él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y entonces Jesús les predicaba la palabra. No he puesto el texto ahí porque lo que ustedes tienen que hacer en este momento es leer.
Si usted no puede leer porque no ve, porque así somos algunos que no vemos por causa de las pantallas, entonces hoy va a ser un ejercicio ahí de acercarse, de alejarse hasta ver, ¿no? Yo conocí un hermano que leía así. Yo no sé si le llegaba a leer, pero tenía una visión así media. Yo digo, ojalá Dios no me permita llegar a ese extremo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La idea era sanarlo. Yo quiero esos amigos, un amigo que luche por ti, que quiera sanarte, que quiera lo mejor para ti. Ese es un amigo, verdaderamente es un amigo. Y estos eran 4, así que era totalmente bendecido. Y dice entonces aquí el texto que bajaron el lecho en que estaba el paralítico y al ver Jesús la fe de estos amigos, le dijo al paralítico lo siguiente: hijo, tus pecados te son perdonados. Ajá. Pero si el tipo estaba paralítico, ¿cómo le va a decir? Lo primero que le dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Ahora ya podemos entender a Jesús habiendo descrito qué cosa es enfermedad. Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa era la enfermedad? Es el deterioro, es el sufrimiento. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, ¿cómo se cura? Salvando. Jesús le dijo a este hombre, lo primero que le dijo: tus piernas están en buen estado. ¿Eso le dijo? No. Vas a llevar rehabilitación. ¿Tienes seguro? ¿Eso le dijo Jesús? No, nada. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Y recuerden que Jesús actuó por la fe, ni siquiera del enfermo, sino por la fe de ¿quién? De los amigos. Por eso es que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Amigos. ¿De quién? Del mundo. ¿Para qué? Para traer sanidad a las personas. Somos los encargados de este mundo, somos la sal de la tierra. No te olvides. No estamos aquí para saber en qué banca estamos sentados. Banca número 23, puesto número 5 es el de todos los sábados. No. Estamos aquí en este mundo para servir. Entonces Jesús le dijo a él, cuando vio la fe de ellos, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, yo estoy seguro que ustedes van a reaccionar tan igual como los que estaban ahí, porque yo también hubiese reaccionado igual. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban, es decir, murmuraban. ¿Y qué cosas decían ellos? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo ¿quién? Dios. Oh, entonces hay algo interesante en lo que Jesús dijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerden que ayer vimos que Jesús todo lo que hacía era porque el Espíritu Santo le decía qué hacer. Y entonces cuando él decía estas palabras era porque el Espíritu Santo le había dicho qué decir. Y lo decía ¿de parte de quién? De Dios, del Padre. Y cuando le dijo estas palabras, Jesús estaba hablando de parte de Dios. ¿Quién quería entonces sanar a este hombre? Dios quería sanar a este hombre. ¿De quién nace la iniciativa de sanar? De Dios. Los escribas dijeron bien, solo Dios puede perdonar pecados. Y si Jesús habló así, ellos debieron fijarse en quién era Jesús, porque era Dios. Pero ponían todavía los lentes de la ignorancia para no querer reconocer que Jesús era Dios. Ahora miren ustedes el verso 8.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que murmuraban de esta manera dentro de sí mismos, Jesús lo supo. Preguntó lo siguiente: ¿por qué murmuran así en vuestros corazones? Entonces Jesús, ¿qué cosa vio? Sus pensamientos. Wow. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, buena pregunta para nosotros ahora. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle, tus pecados te son perdonados? ¿Eso sería fácil para nosotros? No somos Dios para decírselo. ¿Ok? Buena respuesta. O levanta tu lecho y anda. Tampoco somos Dios para tener el poder de levantarlo por nosotros mismos. Tendría que ser la voluntad de Dios a través de nosotros que así lo haga. Entonces, ¿qué es más fácil? Ninguna de las dos es fácil. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y entonces Jesús les dice, verso 10, pues para que sepáis, y aquí viene una palabra que Jesús usaba para referirse a sí mismo, tomada del libro de Daniel, que en las orejas de todos estos escribas debería resonar que cuando Jesús cita el Hijo del Hombre, se refería al Mesías directamente. Entonces Jesús le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, obviamente Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y para que se enteren de esto, el Mesías tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Cristo los perdona. Dios perdona nuestros pecados. Amén. El tercer amén. Y entonces Jesús le dijo al paralítico, como Jesús tenía el privilegio de tener potestad en la tierra y en los cielos, ahora Jesús mismo le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el texto 12 que entonces él se levantó enseguida. ¿Y qué más? Y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué es lo que hicieron? Ahí está el punto clave. Glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, ¿quién estaba delante de ellos? Dios. Entonces, en el proceso para sanar, ¿cuál sería lo primero? Lo primero sería salvación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y la sanación vendría de las manos de... Las dos cosas en realidad vienen ¿de quién? Vienen de la mano de Dios. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios puede salvar? Sí. ¿Quién es el único que sana? Solo Dios es el único que sana. Solo es Él. ¿Tú y yo podemos sanar o no? No escuché nada. ¿Tú y yo podemos sanar, sí o no? Por medio de Dios. Entonces, ¿quién es el que quiere? ¿Tú o Dios? Dios, muy bien. Dios es el que decide. ¿Por qué esto tiene que quedar claro? Porque una vez a mí me invitaron también a visitar a un hermano que estaba enfermo, y me dijeron, pastor, ¿usted es de esos que quitan el demonio? Bueno, ¿cómo es eso? Le digo, hermano. Sí, porque de repente él tiene el espíritu de la sordera, del dolor del estómago, entonces de repente usted quita eso. A veces hay un mal entendimiento. El entendimiento de que un ser humano puede quitar a otro la enfermedad, y eso no es posible. Pero Dios usa canales, usa instrumentos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar y oramos, tenemos que tener cuidado con la oración que hacemos.
Señor, nuestra voluntad es que se sane, pero lo dejamos a a tu voluntad. Nuestro deseo es que esta persona no se muera, pero dejamos todo a porque ¿quién decide la vida o la muerte? Dios. 3000 oraciones no van a cambiar la decisión de Dios, porque Dios sabe qué es lo mejor. Los seres humanos no sabemos, pero podemos saber. ¿Cuándo? Cuando estamos llenos del Espíritu. Ahí cambia la cosa. Pero no podemos hacerlo porque no tenemos poder para hacerlo. Es el poder del Espíritu Santo a través de nosotros quien lo hace. Entonces ahí viene el tema. Dios es el único que salva y sana, pero Él usa distintos instrumentos para realizar su obra. El primer instrumento que Dios utiliza son los propios procesos naturales del organismo. Si usted come bien, su cuerpo va a sanar rápido. Si usted come mal, el cuerpo no va a sanar como debería, porque no le ha dado la gasolina necesaria para que esté sano. Si usted come mal, lamentablemente el cuerpo no tiene la fuerza para sanarse. Lamentablemente. Pero si usted se alimenta bien, pues obviamente va a poder restablecerse como debe, como necesita, como está programado el cuerpo para hacerlo. Entonces, hay procesos naturales que tiene el organismo y Dios usa esos procesos para sanar. Número 2, los médicos cooperantes. ¿Por qué he puesto ahí cooperantes? Porque hay médicos que no cooperan. ¿No cooperan con qué? Con la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero hay médicos que sí cooperan con la voluntad de Dios. ¿Y por qué un médico, pastor? Porque ahí viene justo en medio de la iglesia y de los procesos naturales un médico. Porque es el especialista, porque él está estudiando, porque está dedicado ¿a qué? A ver la salud de las personas. Entonces tiene que ser un cooperante con la voluntad divina para poder ejercer lo necesario a fin de que las personas puedan encontrar salud. Pero tiene que ser un médico que coopere con la voluntad divina. Y Dios obra a través de algunos médicos. Y Dios obra a través de la iglesia. ¿Cómo? Con los momentos de oración, con los momentos de ungimiento, cuando se va a ungir a alguna persona enferma, un anciano de iglesia va para hacerlo. Cuando se atiende el enfermo, cuando la iglesia provee tratamientos de acuerdo a los principios establecidos de salud de Dios, y cuando la iglesia enseña principios de salud. ¿Y hay principios de salud que la iglesia enseña? Claro, ustedes lo conocen. Hay 7, 8 remedios que alivian el alma, la vida. Uno de ellos es el aire puro, otro es la luz solar, otro remedio que no cuesta nada es la abstinencia, la disciplina, otro remedio es el descanso, dormir bien, dormir las horas que necesita dormir, otro remedio es el ejercicio. El único ejercicio que hacen algunos es ir al auto y salir del auto. Van para el Dollar Tree, suben al auto. Llegan al Dollar Tree, bajan del auto. No hay más ejercicio. El cuerpo obviamente no va a responder bien después. Sexto, régimen alimenticio conveniente. Una buena alimentación, una buena nutrición. Saber qué cosas hay que comer. Una hermana me decía, yo estoy prohibida de comer pepinos. Me pareció interesante, pero sí tenía razón. Comía pepinos, estaba mal. Y ya los médicos le habían dicho de los elementos que tiene el pepino que le hacía mal. Y es porque su cuerpo no estaba educado a eso. No había acostumbrado su cuerpo a comer sano ni saludable. Y obviamente, pues las costumbres afectan. Séptimo remedio, agua. Y del agua hay que hablar mucho. Y octavo remedio, confianza en el poder de Dios. Porque una vida desconfiada nunca se va a sanar. Claro que en otros lugares lo han ordenado así. En Perú le dicen adelante porque tiene las mismas siglas. Aire,
o agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición y en fe. Entonces lo trataron de arreglar ahí para que tenga un sentido, para que se aprenda más rápido, ¿no? En otros lugares, pues han tratado de separar esto de tal manera que todos entiendan cuáles son los remedios naturales que Dios nos ha dado y lo que la iglesia usa como una enseñanza para que otros puedan alcanzar salud. Aquí, incluso en inglés, también tiene siglas, ¿no? New Start, que son las mismas cosas: nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in divine power. So, en español o en inglés se han puesto siglas de tal manera que uno pueda aprender las lecciones de salud. Pero hay principalmente 4 razones por las cuales nosotros buscamos la salud, buscamos estar saludables. En primer lugar, porque creemos que una dieta predominantemente vegetal favorece una mejor calidad de vida. Por eso existen vegetarianos, veganos, lacto-ovo vegetarianos, api-vegetariano, que es el que le echa miel, pescetariano, flexitariano, que le da a cualquiera de acuerdo a la circunstancia. Pero existe, ¿eh? No es un invento. Crudiveganos, que comen todo sin cocinar. Frugivoristas, los de la dieta sádvica, que es los que comen de la manera más natural posible, incluso cocinando en piedra. Y los de la dieta macrobiótica, que son los que comen los productos de la temporada. Bueno, entonces hay una serie de gente que come. Ahora, recuerden ustedes que la sociedad de vegetarianos empezó en Nueva York en el año 1850 y el mensaje de salud en la iglesia adventista apareció en 1863. Así que no se nos ocurra que los adventistas inventamos la dieta vegetariana, porque esta ya existía 13 años antes de la formación de la iglesia adventista y del mensaje de salud. Sin embargo, los adventistas son los que han promovido más la dieta vegetariana. Ahora, el vegetariano no come fuera de su casa. Todo vegetariano come en su casa, únicamente en su casa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lavar los alimentos, con cuidar los alimentos, de dónde vienen los alimentos y tienen el cuidado para que los coma. Ningún vegetariano come fuera de su casa si verdaderamente está practicando el vegetarianismo. Por otro lado, los veganos no comen ni usan ninguna cosa de cuero o cosas de los animales, nada. Los veganos, porque esa es la filosofía del vegano: no usar el animal, no simplemente comérselo, sino simplemente no tener nada que ver con el animal en su muerte. Entonces, cada una de estas ramas tiene ciertas filosofías dentro de ella. Los adventistas nos inclinamos por el vegetarianismo, pero el vegetarianismo en los adventistas no es una obligación, pero es una promoción. La segunda cosa por la cual nosotros luchamos por la salud es porque creemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19 y 20. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, yo no puedo dañar el cuerpo que se me ha otorgado, que se me ha dado para administrar, hiriéndolo con tintas en la piel o marcándolo con piercings, con agujeros en el cuerpo. Es una manera de expresar que el cuerpo que Dios me dio está mal hecho y por lo tanto no es correcto. Cuando conocemos esto del cuerpo, entonces empezamos a entender. Una hermana me insistía: pastor, quítele los aretes. Que no hagamos nada de eso. Tiene que conocer el Evangelio. El Evangelio cambia y transforma la mente y todo lo demás cambia solito. Cuando se conoce el Evangelio, todo lo demás va cambiando. Solo el poder del Espíritu cambia y transforma el carácter. Bueno, no está de más decir que algunos, a pesar de su terquedad, necesitan que les caiga duro, ¿no? Entonces, hay otros que aprenden con la dureza de la acción, así que también hay otro tipo de aprendizajes. Y 3, que nosotros
creemos en una dieta de vegetales, mayormente de vegetales, porque el Génesis nos invita a que nosotros volvamos a la alimentación original que Dios puso en esta tierra. Entonces los adventistas creemos esto y por esa razón retrocedemos al no consumo de carne, sino cada vez más acercarnos al consumo de las frutas, de los vegetales, de las semillas que Dios puso desde el inicio. Y último, porque para llevar la misión a otras personas necesitamos estar en buena forma física. Ustedes han visto esos casos donde los policías corren para atrapar a un ladrón y al final el policía es el que se cae, se tropieza, porque no está en forma. Y el ladrón, bueno, igual nosotros, cuando nosotros vamos a predicar, vamos a hablar, vamos a estar con las personas, se espera que tengamos el estado físico conveniente para poder hacerlo. Si no, la misión es atrofiada allí, se pierde. Entonces hay que buscar estar saludables también para poder cumplir, ¿qué cosa? La misión. Dice tercera de Juan 2 lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que te vaya bien y que tengas, pero tengas salud, así como prospera tu alma. Tanto prospera tu salud, tanto prospera tu alma. Por eso aquel que busca a Dios cada vez va tomando otra dirección en su salud. El que más va acercándose a Dios va conociendo qué es lo que Dios quiere para tu vida. En el área de salud también va mejorando. Son las dos cosas, una va con la otra, porque son los mismos principios. Pongo un principio de práctica. Cuando vamos a comer algo que sabemos que nos va a dañar el cuerpo, pero nosotros decimos, pues una vez al año, ¿no? Una vez al año no hace daño. Además, todos se mueren y todos nos vamos a morir de algo. Entonces le damos, ¿ok? Ese principio se está aquí, en la mente. Y cuando llega el momento de pecar en otras cosas, se aplica el mismo principio. Pues una vez en la vida. Además, todo el mundo muere igual, todo el mundo peca, todo el mundo tiene pecados. Peco también. Ese es el detalle entre la salud y la vida espiritual, que los mismos principios para obedecer las leyes de salud se aplican los mismos principios para la ley moral, para lo espiritual. Entonces, mientras uno más practica las cosas en la salud, va entrando a la misma dimensión en las cosas espirituales. Yo conocí a un niño hace mucho tiempo que a sus 3 años de edad, lamentablemente, él sufrió un colapso en su casa. La mamá fue a cambiarle el pañal y de pronto no pudo terminar de cambiarlo porque el bebé estaba temblando, botando espuma por la boca y de pronto se puso todo duro. La mamá asustada llamó a emergencias, al médico, llevaron al niño al hospital. Y el niño terminó en el hospital. Bueno, ustedes saben todos los procedimientos, cefalorraquial, ¿ok? Ese que te sacan de la espalda para ver si tiene meningitis. Y pues el niño estaba acostado en cama con todas las vacunas, las inyecciones, para poder establecer bien horas. Esto pasaba y no reaccionaba a los. Y ahí en el dolor de su cuerpo, en el alma. Y entonces este papá se puso de rodillas y le dijo a Dios: Señor, mi hijo se está muriendo, mi hijo está mal aquí, no reacciona, nadie da buenas noticias de él. Entonces vamos a hacer algo. Yo te voy a dejar mi hijo en tus manos. Tú dale mi hijo en tus manos. Tú dale la vida, tú devuélvele la alegría, tú devuelve sus pasitos. Pero por favor, que no se muera. Quiero que él viva. Quiero que él pueda estar vivo. Y mientras decía esa oración, vino a su mente lo siguiente: si él vive, porque a veces uno para hacer promesas es bueno, ¿no? Si él vive, entonces yo me voy a encargar de que él sea educado para que sea un obrero de tu causa.
que se dedique a ti. Y entonces a la mañana siguiente el niño se levantó. Los médicos no se explicaban mucho qué había pasado, pero el niño estaba despierto y quería irse a su casa y quería comer y tenía hambre porque la comida del hospital, ustedes ya saben cómo es. Entonces el niño dijo, no, yo me voy. Y los papás alegres levantaron a ese niño, se lo llevaron a su casa, pero junto con el niño iba la oración. Lo que habían prometido, ahora tenían que cumplirlo. Y entonces ese niño creció, ese niño participó de la iglesia, lamentablemente nunca podía celebrar sus cumpleaños, solo asistía al cumpleaños de su hermano, porque después de todo ese azúcar que comían, se enfermaba y cuando llegaba a su cumpleaños, él estaba enfermo de bronquitis asmatiforme y casi todo el tiempo para su cumpleaños tenía ahogos, no podía respirar bien, tenía una fiebre que traía bolitas blancas cuando él abría los ojos, sentía que volvía a morir y por muchos años sufría esta enfermedad del asma. Pero eso no impedía que lo pusieran en la iglesia, que lo trataran como cualquiera de los otros niños sanos, que participara de la iglesia en todo tiempo y en todo momento, acompañando en todas las actividades que la iglesia tenía, aun cuando todavía era joven, porque su padre era un hombre que se había dedicado a ir a establecer iglesias, a formar iglesias, a acompañar a los pastores, y para él todo el tiempo era la iglesia y la iglesia, y él estaba al frente de la iglesia, iba con la iglesia, estudiaba, vivía, sudaba con la iglesia, y le encantaba ir con los pastores a diferentes lugares para establecer grupos y congregaciones y predicar y tener campañas, etc. Ese niño creció, se metió a todas las labores de la iglesia, a todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero un día preguntó, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tiene esta dirección? ¿Por qué a pesar de que trabajo, mi dinero tiene que ir casi todo a la iglesia? Y no es porque me obliguen, sino porque lo siento en mi ser que tiene que ser así. Y entonces este padre le explicó, esto te pasó de niño y tu vida se debe a una promesa. No lo prometiste tú, pero es todo lo que han hecho para que tú puedas estar allí y para que el plan de Dios se pueda cumplir en ti. Y siendo esa la explicación, entonces no había que darle vueltas. Hay que estudiar teología. Y terminó teología ese niñito. Y fue la alegría de sus padres. De aquel que hizo la promesa, ahora cosechaba la realidad. Pero una cosa es estudiar teología y otra cosa es ser pastor. Así que después de haber terminado la universidad y de haber trabajado algunos años como pastor para dar a prueba de su ministerio, Dios recompensó el llamado llamándolo al servicio misionero completo como pastor. Ese niñito soy yo. Y los bronquios desaparecieron. Empecé a comprender que tenía que comer diferente. Todos comían helados menos yo. Todos comían pasteles azucarados menos yo. Para mí era un plato verde. Todo el tiempo. Y eso me sanó. ¿Dios sabía por qué? Y Él dice así, yo haré venir sanidad para ti. Ponle música y llamada, hermano. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desecharon te llamaron, diciendo esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Yo haré venir sanidad para ti.
Y Éxodo 23, 25 es un texto que acompaño siempre porque algunos dicen, sí, pastor, pero cuando uno compra la lechuga, cuando compra el apio, cuando compra el celery, cuando compra esas cosas, vienen sucias y además a pesar de eso vienen vacunadas y le meten tanta cosa, etcétera. Pues recuerda la promesa de Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué cosa va a hacer Él? Él va a bendecir tu pan. Él va a bendecir tus aguas. Y yo quitaré de ti toda enfermedad. ¿Crees esto? Sí. Tú y yo tenemos que creer. Porque Dios quiere salud para ti. Dios quiere restablecer su obra en ti. Quiere hacerte nuevo otra vez. Quiere recrearte. Y esto te lo dice alguien que no merecía vivir y estaba muerto. Pero Dios bendijo para que yo esté aquí. Mi vida no tendría sentido si Dios no hubiese hecho eso. Y la tuya, tu vida, tampoco tendría sentido si Dios nunca hubiese llegado a tu vida y te hubiese traído aquí. Y eres la mayor bendición para este mundo, para tu familia, para los tuyos. Dios te mantiene sano. Quizás una ronquera por ahí, una voz, un dolor de rodillitas. No hace ejercicio pues siempre, ¿no? No salimos al aire. No, nosotros mismos nos descuidamos. Pues ahora, a partir de hoy, ya no. Ya no. Ya no más. No le des espacio a la enfermedad. Porque la enfermedad es obra de ¿quién es? Satanás, del enemigo. Busca mantenerte saludable, pero así como crece tu salud, también debe crecer tu relación con Dios. Adolfo Hitler era vegetariano y ya sabes qué tipo de hombre fue. Así que la comida no determina tu salvación, es Dios quien determina tu salvación. Y las consecuencias de una obediencia a Dios es una vida saludable. Qué Dios bendito tenemos. Yo quiero invitar aquí adelante a que pasen las primeras personas que quieren que Dios restablezca su vida con salud. Que Dios pueda darle la salud que ellos necesitan para predicar, para hablar. ¿Quién va a ser esa primera persona que quiere ese restablecimiento de la salud? De la salud emocional, de la salud mental, de la salud física. Venga para acá, venga para acá. Sí, levante su mano, venga para acá. Sí puedes, hermano, sí puedes. Ven despacio, te esperamos aquí. Camina, tú tranquilo, lo vas a poder hacer, vas a venir. Dios quiere sanidad para nosotros y solo Él la puede hacer. Y ustedes son los instrumentos que Dios tiene para llevar sanidad a otros. Por el amor de Dios, por el poder de su Espíritu. Todos pueden nacer porque Dios quiso que nazcan. Y ese es un propósito tan grande que ahora no lo sabes, pero ya poquito lo vas a saber. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios nuestro que moras en los cielos, nuestras vidas no existieran si no fuera por ti. Todos los que estamos aquí andamos cansados y cargados, estresados, dolidos, enfermos, de una lucha contra el mundo, de una lucha contra el enemigo, de una lucha, Señor, por buscar qué comer, pero la comida real parece que desaparece. Y solo tenemos alimentos que dañan nuestro organismo. Oh Señor, reclamamos tus promesas de Éxodo 23, 25. Bendice nuestro pan para que no nos haga daño. Bendícelo, Señor. Todo lo que llega a nuestra mesa, bendícelo, Señor. Para que podamos ser sanos, para tener fuerza para predicar, para hablar,
para llegar a otros, para llegar a nuestros vecinos, para llegar a nuestros amigos, para llegar a otro país. Gracias, Señor, porque tú eres bendito y has hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Los milagros que tú has hecho son todos aquellos que estamos aquí. Te pedimos, oh Señor, que nos perdones en esta noche. Perdónanos porque hemos mal usado tu don, pero hoy en adelante vamos a ser diferentes. Por el poder de tu Santo Espíritu lo haremos. Nos rendimos a ti. Nos entregamos a ti como si hubiésemos muerto al nacer. Pero ahora vivimos por ti y para ti. Permítenos alabarte con nuestra mente, permítenos alabarte con nuestras manos, permítenos alabarte con nuestro ser entero. Danos salud para seguir llevando a otras personas a tus pies. Te lo pedimos, oh Señor, no porque lo merezcamos, sino porque reverentemente te lo pedimos. Y si de tu voluntad nace hacerlo, que así sea, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.